este proyecto realizaremos la simulación de Tinkercad del proyecto BabyCar IO en Arduino Uno, combinado a una aplicación desarrollada en Android Studio con Kotlin. El prototipo tiene el fin de ser utilizado como juguete móvil para el infante. Este consiste en medir la temperatura ambiente de la atmósfera e indicar valores y mensajes en una pantalla LCD con alarmas de alerta y luces indicadoras según la temperatura ambiente. Así, de esta manera, el prototipo alertará al cuidador, con escalabilidad, además, para poder enviar mensajes vía Bluetooth a una aplicación móvil, la cual también vamos a llamar BabyCar IO. El funcionamiento del sistema consiste en leer la temperatura ambiente. La temperatura normal definida en este proyecto está comprendida entre 20 y 30 grados centígrados. Si la temperatura está dentro del rango permitido, imprimiremos en la pantalla la temperatura, además de un mensaje de texto temperatura normal, y encenderemos un LED verde como indicador de que la temperatura es normal. En caso que la temperatura ambiente sea superior al límite máximo permitido, es decir, mayor a 30 grados centígrados, se encenderá una alarma y un LED de color rojo como indicador de que la temperatura está muy elevada. Además, imprimiremos en pantalla la temperatura y un texto de temperatura alta. Finalmente, si la temperatura ambiente llega a ser inferior al límite permitido, es decir, 20 grados centígrados, se va a encender una alarma y un LED amarillo como indicador de temperatura baja. Además, se imprimirá en pantalla la temperatura y un texto de temperatura. Con respecto a los materiales para este proyecto, primero es un Arduino Uno, un protoboard, LED de color rojo, verde y amarillo, resistencias de 330 ohms, un speaker, altavoz, un potenciómetro, un sensor de temperatura y una pantalla LCD de 16 por 2. Bien, ahora nos dirigimos a la parte de la programación. Al inicio exportamos la librería para la pantalla LCD y configuramos los puertos para conectar la pantalla a la tarjeta Arduino. Incluye Liquid LCD y acá colocamos los puertos 2, 3, 4, 5, 11 y 12. Ahora declaramos las variables para los puertos digitales de salidas correspondientes a los LED. Por ejemplo, input rojo por 2.6 y en verde por 27, íntima amarillo por 28 y el speaker, inpin speaker puerto 9 y una variable para el puerto analógico de entrada correspondiente al sensor, un sensor análogo 0 con sus variables para lectura de datos, valor sensor 0 y de cálculo de temperatura tengo float igual a 0. Ahora nos dirigimos a la función voiceTap, donde configuramos la pantalla LCD 16 por 2, le damos un delay de 1 segundo. Ahora configuramos los puertos como salida pin verde, pin rojo, amarillo y speaker output. Lo ponemos en un nivel lógico 0. Pin rojo, pin amarillo y pin verde, low, low, low. Luego nos dirigimos a la función WoiLop, donde leemos los datos para el cálculo de la temperatura, valor sensor, análogo write sensor, y utilizamos la fórmula de temperatura para el sensor TMP36. Para limpiar la pantalla LCD de cualquier texto usamos la función .clear, y para limpiar la temperatura en la pantalla configuramos la columna y la fila. Quedaría columna 0, fila 0. Luego quedaría la temperatura acompañada de la letra C. Ahora, dentro de la estructura lógica if temperatura menor a 20, ejecutamos la sentencia de temperatura, donde imprimimos en la segunda fila de la pantalla un mensaje a través de la función print. Activaremos una alarma a través de la función playTone.
donde la primera variable nos indica duración y la segunda frecuencia de la alarma, y encenderemos un LED amarillo como indicador. Luego de la estructura lógica else e if, temperatura mayor a 30, ejecutamos la sentencia de temperatura alta, donde imprimimos en la segunda fila de la pantalla un mensaje a través de la función point temperatura alta. Activaremos una alarma a través de la función playTone, donde la primera variable define la duración y la segunda la frecuencia de la alarma, y encenderemos un LED rojo como indicador. La alarma es diferente para esta sentencia, y por último, si la temperatura no cumple con las condiciones anteriores en la estructura lógica else, ejecutamos la sentencia de temperatura normal, donde imprimimos en la segunda fila de la pantalla un mensaje a través de una función print, temperatura no, temperatura normal. Ok, en este paso vamos a encender el LED verde como indicador de temperatura normal. En esta ocasión la duración tendrá 0 segundos y la frecuencia en 0. No habrá ningún sonido para la temperatura normal. Y bien, por último tenemos la función playCom, donde se define el ritmo de la alarma que se va a reproducir según la duración y también la frecuencia. Acá vemos el uso del bucle while, vemos el uso del editor while, donde el min speak le mandamos un alto, la función de la microseconds, la duración en alto del tono en la mitad del periodo de la señal de salida, y vemos que el lapso de tiempo se incrementa por cada periodo. En este proyecto vemos el uso del bucle while, de la estructura while, que a diferencia del bucle for, el grupo while se ejecuta indefinidamente hasta su condición lógica. Ok, vamos a hacer andar ahora la simulación. Podemos ver cómo la temperatura se encuentra en un rango de 20 a 30 grados centígrados. Aparece la temperatura y un mensaje de temperatura no y el LED verde encendido. Probemos aumentando la temperatura. Se puede apreciar además el buzzer alertando. Lamentablemente Tinkercad, que es el simulador que estamos usando ahora, no permite el acceso a Bluetooth para simular el acceso a un celular. De lo contrario, insertaríamos un nuevo módulo que sería el módulo Bluetooth HC05, que es el módulo que tenemos considerado incorporar en el proyecto para poder conectarlo con una aplicación móvil. Continuando con el simulador, podemos notar la luz roja que empieza a prenderse también según la temperatura alta. Ahora, ¿qué pasaría si bordeamos los 20 grados centígrados? En este caso, se prendería el LED amarillo y saldría en pantalla temperatura baja. Bien, ese sería entonces el prototipo del proyecto BabyCar.io, que pretende ser una herramienta útil para el cuidado del infante.